Ocurrencias en gotas. Hoy vamos a conversar con alguien muy conocido, por sus obras los conoceréis, como dice, Alejandra Barrios, que es la directora de la MOE. ¿Qué es la MOE, Alejandra? Y gracias por estar aquí, que vamos a hablar de política, pero de la buena. No, pues María Teresa, de la organizada. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, un placer estar acá y un placer poder conversar pues sobre el proceso electoral que se nos avecina, porque es el proceso electoral más grande que tiene Colombia. Vamos a elegir más de 20.000 funcionarios públicos que van todos a elección popular. Vamos a tener alrededor de 140, 150.000 candidatos. Entonces, eso es terrible, un desafío complicado. Es un desafío para la democracia, para las instituciones, y pues obviamente ahí va a estar la misión de observación electoral. Entonces, ¿qué es la MOE? La MOE es la misión de observación electoral. Nosotros somos una alianza, una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, de universidades, de grupos de interés, de organizaciones que se movilizan, y tomamos la decisión antes de cada proceso electoral, un año antes, en declararnos en observación electoral. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que desde un año antes hacemos una planeación para hacer un ejercicio de observación electoral en todo el país, donde hay universidades. Por ejemplo, en el Valle del Cauca está la Universidad Javeriana, que se declara en observación electoral. Cuando hablamos de la Magdalena, es la Universidad de Magdalena, que es una universidad pública. En Bogotá es Viva la Ciudadanía. ¿Y cómo surgió esa idea de la MOE? Pues mira, la MOE nace en el 2006, y nace en el 2006 como una decisión de ciudadanos y ciudadanas organizados de recuperar la democracia para nosotros. ¿Y quiénes para la eran ciudadanía? Ellos en particular? Organizaciones sociales. Ahí estaba la Comisión Colombiana de Juristas, está CODES, está Viva la Ciudadanía, estaba CEPRODE en ese momento, teníamos las 3 centrales obreras, y si te acuerdas, esa fue una de las épocas más duras de cierre democrático, porque en muchísimas regiones de este país los paramilitares se habían tomado el poder político, habían entendido que a través de los procesos electorales podían tener poder territorial, y en otro lado del país las guerrillas habían entendido que saboteando las elecciones, impidiendo, haciendo amenazas de paro armado o haciendo paros armados, evitaban que los ciudadanos salieran a votar, y así deslegitimaban las elecciones. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomamos en ese momento? Vamos a salir a observar las elecciones como un ejercicio de acción colectiva, ciudadana, en la que con una camiseta blanca, poniéndonos al lado, parándonos al lado de una urna, íbamos a decir, este ejercicio de elecciones es nuestro. No nos lo van a quitar. Nos pertenece, no le pertenece a los violentos, no le pertenece a los corruptos, nos pertenece a los ciudadanos, y vamos a aprender de electoral. ¿Cómo adquirieron credibilidad? Porque hoy en día todo el mundo habla de que hay que hacer esto, de que habla de ética, pero ustedes se han mantenido como una ONG independiente. ¿Cómo han hecho para lograr esa independencia? Pues lo primero que tengo que hacer es reconocer que las diferentes organizaciones que acompañan el ejercicio de observación electoral han hecho una apuesta de independencia, que es una apuesta real. Es decir, no es una postura. 2, generamos unos centros de pensamiento en materia político-electoral que nos permite dar información. ¿La información qué es? El análisis, nosotros entregamos información para que otros hagan análisis. Entonces, te voy a dar un ejemplo. La misión de observación electoral informa, a manera de ejemplo, que tenemos hoy algunas zonas del país donde ejercer el derecho al voto por confinamiento o desplazamiento
es muy difícil para los ciudadanos y que eso ha generado que baje el nivel de inscripción de las cédulas. Un ejemplo de eso podría ser algunos municipios del Chocó. Esa es una información objetiva, porque los datos, Arauca también ha pasado. Arauca, la zona del Catatumbo, el Andén Pacífico colombiano, nosotros damos la lista de municipios, la información es de registraduría, es decir, es información oficial y ya el análisis lo hacen los analistas, el análisis lo hacen los políticos, dicen por qué se da eso, si es porque les parece bien, porque les parece mal las acciones del gobierno, les parece bien o mal las acciones que toma la autoridad electoral, ustedes pero se nosotros no opinamos. A detectar. Nosotros entregamos información para que ésta sea objeto de análisis por todas las vertientes políticas. Y en general, ¿qué ha pasado del 2006 hasta ahora? ¿Qué tipo de organizaciones o de gentes opinan, analizan los datos de la MOE? No, muchísimos. Nosotros, ¿Sí? La misión de observación, la información que entrega la MOE es fuente de información para periodistas, para analistas, para políticos. Es decir, lo he visto, afortunadamente hemos mantenido con todos los gobiernos, con absolutamente todos, sin distinción política, hemos mantenido un diálogo permanente. Es fuente de información también para todos los gobiernos, intercambiamos información, pero sobre todo hay algo que es muy importante y es poder entender cuál es la metodología que se utiliza. Claro. Para poder saber por qué unos datos dan de determinada manera y otros de otra. Entonces, un ejemplo, nosotros tenemos una mesa para hablar del tema de violencia política y contra liderazgos antes de elecciones con la Defensoría del Pueblo. Las variables que utiliza la Defensoría del Pueblo son muy diferentes por su misión a las variables que utiliza, por ejemplo, la Policía Nacional. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuáles serían las variables de unas y otras? Porque la Defensoría del Pueblo hace una aproximación al tema de violencia contra liderazgos sociales, políticos, etcétera, desde los derechos humanos. Ya. Y mientras que la policía la aproximación la hace desde la seguridad. Sí, la seguridad. Eso significa que tienen ponderaciones diferentes. Ajá. Entonces, mientras que para la Defensoría del Pueblo, por su misión, puede ser o es, no puede ser, es absolutamente grave que sin importar el nivel que ocupa dentro de una organización política o social un militante, es muy grave cualquier afectación que tenga a su vida, a su derecho a movilizarse. En la policía, cuando hace el análisis en materia electoral, lo que tiene sobre todo es en cuenta cuál es el territorio, cuáles son los grupos armados ilegales, si hay posibilidad de movilizarse o no. Entonces, son variables diferentes, ninguno está mintiendo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Son enfoques diferentes. Son enfoques diferentes con pesos diferentes. Y lo mismo hace la MOE. La MOE también presenta sus mapas de riesgo y nuestros enfoques y nuestras variables son específicas en materia electoral. Entonces, tiene más peso. ¿Qué son cuáles? ¿Cuáles sería el enfoque de la MOE? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Nosotros hacemos seguimiento de violencia contra liderazgos sociales, políticos y comunales. Que es clave, teniendo clave en cuenta los resultados estadísticos de lo que está pasando con los líderes sociales. Exactamente. Entonces, como nuestro enfoque es netamente electoral, obviamente, para nosotros es gravísimo ya cuando empezamos el periodo después de la inscripción, una amenaza, un atentado a un candidato o candidata o sus familiares. Mucho más, y no es porque no nos parezca importante, sino que el impacto es diferente que a un líder que no es candidato. Entonces, dependiendo la afectación que tiene, concentran más que todo en el tema electoral. En el tema electoral. No significa que no consideremos que los otros liderazgos no son importantes. Obvio que son importantes. En este momento, por ejemplo, a todos los liderazgos sociales y comunales les damos el mismo trato que el liderazgo político, porque en las elecciones locales, una de las características es que los liderazgos sociales y comunales dan el salto a la representación política a través de las juntas de acción comunal, asambleas, consejos. Son los nuevos liderazgos en el fondo. Son esos nuevos liderazgos. Frente al viejo clientelismo. Exactamente. Entonces, en este instante, para nosotros, cualquier afectación a la seguridad de estos liderazgos es muy grave. A partir del 29 de junio, cuando empiece el proceso de inscripción, el enfoque cambia. Porque ya tenemos candidatos y candidatas. Eso significa que ese universo de candidatos y candidatas para nosotros se vuelve el más crítico. No significa que los otros no nos importen, pero como vemos depende de las circunstancias, claro. Exacto. Y son las elecciones regionales, son el 29 de octubre, ¿no es verdad? Entonces, y en Bogotá vamos a tener por primera vez segunda vuelta.
alcaldía, sí. Vamos a tener 15 días después, segunda vuelta a alcaldía. ¿Y cómo saben que va a haber segunda vuelta y que ninguna? Muy bien, hay una regla. Sí. Entonces hay una regla, hay una regla que hasta el momento no, digamos, si uno ve elecciones anteriores, ningún candidato anterior la ha cumplido, y es que se va a segunda vuelta electoral si ninguno de los candidatos en la primera vuelta saca más del 40% de los votos con una diferencia con el que le sigue del 10%. Ajá. Entonces, los candidatos, los dos, si nadie cumple esa regla, entonces los dos que tengan mayor votación irían a segunda vuelta, y eso va a cambiar la lógica de hacer política también. Y desde el 2006 hasta ahora, ¿qué diferencias hay en las elecciones regionales? Es decir, ¿cómo ha cambiado? Muchísimo. Porque a usted le ha tocado realmente todo ese periodo, y si ha habido un cambio, ¿en qué mentalidades, en cómo, qué ha pasado? Vea, en mentalidad, en comportamiento, en derechos. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer todo lo que hemos trabajado como colombianos en la democracia, los avances que hemos tenido. A veces nos damos muy duro y no reconocemos el trabajo y los avances que se logran. Por ejemplo, hay una frase que uno siempre escucha, los mismos con las mismas. No es Eso cierto. Realmente no es cierto, y lo que pasa se vuelve pues un refrancito que la gente utiliza para no analizar qué ha cambiado. Entonces, ¿usted qué cree que ha cambiado? Pues mira, solamente para darte un ejemplo, en la propuesta de reforma política que se hundió, había un artículo en el que decía que solamente se podía estar 3 periodos en cada una, digamos, en 3 periodos en la Cámara o 3 periodos en el Senado, seguidos. Lo que nosotros decíamos era, pues, que si quería que lo aprobaran, pero eso no iba a cambiar nada, porque solamente en el barrido que nosotros hicimos desde 1991, solamente 3 personas nos habían dado, con más de 3 periodos en el Congreso de la República, seguidos, en el Senado o en Cámara, es decir, porque si uno puede estar hasta 3 en Senado, hubiera podido estar hasta 3 en Cámara. Entonces decíamos, pues no, eso es inane, no va a tener ningún sentido, solamente le aplicaría a 3 personas, pues si les gusta, pónganlo, pero lo que la realidad nos demuestra es que hay una alta movilidad, que hay una alta movilidad. En Cámara de Representantes hay una fuertísima movilidad de los representantes a la Cámara, y normalmente quienes son representantes de la Cámara dentro de 4 años, mucho depende del resultado de la conformación del mapa político que tengamos como resultado de estas elecciones de octubre. ¿Y usted cree que las elecciones regionales en general sí aportan esos cambios, o los cambios vienen más de las elecciones presidenciales? No, son las elecciones locales las que permiten hacer modificaciones en las elecciones después presidenciales. ¿Los resultados? Sí. En las elecciones locales uno logra ver cuáles son los avances y los retrocesos en los departamentos. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando uno ve departamentos como Arauca, que ha pasado por más de 5 gobernadores, uno logra entender por qué ese departamento en este momento se encuentra en una crisis tan impresionante. Bloqueado. Exactamente, y no solamente por temas de seguridad. Sino corrupción y por corrupción, falta de estabilidad, no se puede hacer planeaciones a 4 años, a 5 años, si solamente en un periodo no ha tenido 4 o 5 gobernadores, que es lo mismo que le pasó a La Guajira. Entonces uno voltea a mirar a La Guajira. Caso dramático. Completamente dramático, porque tuvimos un periodo donde más o menos cada año teníamos un gobernador diferente, y eso mismo le pasó a Chocó. Entonces uno sí puede hacer una relación entre las dificultades de gobernabilidad que tienen los departamentos cuando hay corrupción, cuando hay inestabilidad política, cuando no hay la posibilidad de diferentes representaciones. Cuando hay desigualdad también. Cuando hay desigualdad y la falta de diversidad política en términos de representación. Entonces, la democracia local definitivamente es donde se termina construyendo cuáles son las expresiones nacionales. Y se termina instalando, por ejemplo, el clientelismo, o se termina... o se modifican los tipos de clientelismo también. Estas elecciones, María Teresa, van a ser de manera particular muy, muy peleadas, digamos. Por primera vez tenemos, desde 1991, un gobierno de izquierda que se reconoce de izquierda. Eso significa que va a haber una disputa por el mapa poder electoral en el nivel local.
no existe. ¿Y se nota ya? Ya se nota, eso no existe la más mínima posibilidad que se puedan gobernar en el nivel nacional si no se tienen alianzas con los gobernadores y con los alcaldes. Sí. Entonces, esa disputa ya se siente y sobre todo se siente muchísimo con la eclosión de partidos políticos que tenemos. Claro. Ese es un problema gravísimo. Esa eclosión que representa desde el punto de vista de las elecciones regionales. ¿Qué pasa con eso? Pues lo primero es un debate que hay que abrir, que me parece absolutamente interesante, que pasa por la pregunta de si más partidos es igual a más democracia. Eso es interesante. ¿Usted qué cree? Pues lo que nosotros vemos es que eso no pasó después de la Constitución de 1991, que usted lo conoce perfectamente, después de 1991, cuando este país se reconoció en muchos colores, de muchas posturas ideológicas, se bajaron las barreras para ser partido político. Y lamentablemente se crearon un montón, una gran cantidad de partidos políticos y pasaron 3 cosas. Caudillistas en general. La primera de ellas es como la canción Dueño de ti, dueño de nada. Entonces teníamos en el Congreso de la República más de 74 organizaciones políticas con representación política como partidos. Entonces allí no hay bancadas, eso no lo manda nadie. Es decir, yo me siento sobre mi bulto de votos y yo digo, yo soy la jefe de mi partido, usted negocia conmigo. ¿Cuál bancada? Yo me represento a mí misma con mis votos. No había ninguna regla no había regla de bancadas, no podían haber reglas de funcionamiento. Ese fue el primer efecto. El segundo efecto, cuando uno tiene tantas organizaciones políticas que no tienen procesos internos para la selección objetiva y democrática de candidatos, pues lo que termina pasando es, lo que pasó en esa época fue que se terminaron entregando avales, vendiendo avales a paramilitares, a corruptos, los partidos políticos no podían hacer ningún seguimiento y lamentablemente aquí hemos tomado una decisión que va así en contra de la institucionalidad electoral. No hemos fortalecido el Consejo Nacional Electoral, entonces no hay forma de hacerle seguimiento a 150,000 candidatos. Tiene muy mala fama el Consejo Nacional Electoral, yo le digo por lo que escucho, pero ¿usted cree que es así o que por qué no ha funcionado de una manera más dinámica el Consejo Nacional Electoral? Y el imaginario que tienen algunos ciudadanos, no voy a decir todos, es que eso es una organización burocrática en la cual no hay responsabilidades que se asuman. No sé usted qué opine sobre eso. Pero lo que yo creo es que hay, y lo que nosotros vemos en la MOE es que hay una grandísima responsabilidad de las organizaciones políticas. No quiero hablar tanto del Consejo Nacional Electoral, sino de lo que las organizaciones políticas diseñan como la institución que los va a controlar. Entonces, aquí en Colombia hemos hecho algo completamente deforme. Tenemos unos partidos políticos que están absolutamente cómodos con una organización electoral que se supone los controla, a los que no le dan autonomía administrativa, a las que no le dan autonomía financiera, que buscan generar una cosa toda deforme, amorfa, más pequeña. Esa es la impresión que da, como ser amorfa. Sí, que digamos la crean chiquita, sin poder, porque se supone que es el Consejo Nacional Electoral que tiene la capacidad de controlarlos. Entonces, lo quiero poner en esta imagen para que a todos nos queden claros. Voy a crear una institución que me controle, que me controle a mí, pero entonces lo que hago es crear una institución que no tenga la posibilidad de controlarme, que no tenga la posibilidad de tener presencia en el territorio, que no tenga la posibilidad de levantar la voz, que no tenga la posibilidad de financiarse y que no tenga los mecanismos técnicos para poder controlarnos. ¿Y por qué no ha cambiado esa situación entre las múltiples reformas que hay? Porque este parece un país con reformitis aguda, pero no, esa reformitis no ha llegado al Consejo Nacional Electoral. Porque no conviene. Digo, ahí sí hay una decisión política y hay una decisión política de que nadie sea capaz de controlarlos. Que nadie, porque es muy difícil hacer... uno de los mayores temores, por ejemplo, que le tienen las organizaciones políticas, esas reformas que los obliguen a ser democráticos.
Uno de los mayores temores que tienen es tener reformas. ¿Eso qué quiere decir en materia de politiquería electoral? Pues que es muy sencilla la forma como hoy arman las listas, son acuerdos políticos donde se sientan 4 o 5 tendencias de una organización y van poniendo nombres, Pepito, Juanito, Anita, Susanita, entonces estas son las cabezas de la lista, pero no tienes esos procesos internos donde una persona puede decir, venga, yo entré en Juventudes, llevo 10 años en el partido, yo sí quisiera competir para la Cámara de mi departamento. Tienen estructuras internas válidas. Exactamente. Entonces lo que buscan es el amigo, es que como yo soy amigo de tal senador, entonces el senador me apadrina y al apadrinarme me consigue un buen lugar en la lista de la Cámara. Y al fin no se aprobaron las listas cerradas. No, eso, vean, aquí ¿eso hay sí dos habría temas. solucionado o no? Aquí hay 2 temas que es muy difícil poder avanzar. Que desde el 2006, que estoy haciendo observación electoral, cada que yo veo una propuesta de reforma que tiene esos 2 temas, lo que veo es el efecto Titanic, se hunde, eso no dura nada. La primera es cualquier tipo de obligación que implique la democratización interna de los partidos. Eso sí es como si les estuvieran echando el diablo. Están. Es como exacto, es como si estuviera uno poniendo el diablo en la mesa, porque la conformación de las listas para que puedan ser cerradas requieren un prerequisito, y es que tengas democracia interna. Listas cerradas sin democracia interna, pues son unas listas realizadas de manera autoritaria. ¿Y las sintieron quiénes o qué? La reforma la hundió ¿quién? Todos, entre todos pusieron unas cosas que eran inadmisibles, por ejemplo, María Teresa, que cualquier congresista pudiera renunciar, ir a trabajar en el Ejecutivo, pero no se quedaron felices con eso. Además cogen y meten que puede regresar cuando quiera al Congreso. Eso ya se probó en Colombia. Y lo que vimos fue una puerta giratoria absolutamente perversa, no solo para el gobierno, sino de poderes también era tumbar la separación de poderes, que es clave en la democracia. Porque todos podían pasar a ser de todo. La conformación de las listas, por ejemplo, paritarias, donde tuviera igual de representación de mujeres y hombres, entonces se decía que no era para las elecciones del 2026, sino para las del 2030. Retrasando. Pues se podía hacer... Pero ¿por qué hay la ley de cuotas en el Ejecutivo y no en el Legislativo? Hoy tenemos en el Legislativo, pues en todos los cargos plurinominales, las listas deben tener al menos el 30% mujeres. Pero eso no significa que tengamos una representación de al menos el 30% de manera efectiva en los cargos plurinominales. Estamos muy lejos. Por primera vez en este Congreso tuvimos un incremento de 10 puntos de la representación de las mujeres sin necesidad de reforma. Lo único que hicieron algunos partidos políticos... A la larga va a ser así. Es decir, fue hacer las listas mujeres cerradas que tomen el poder al poder. Exactamente. Y ahí hubo un fenómeno muy interesante, por eso la idea de la reforma. Pero en el Congreso lograr listas paritarias casi que se vuelve imposible. Ojalá logremos hacerlo después de que pasen elecciones locales. Esa es una voz muy sentida de la representación de las mujeres, y una democracia sin mujeres no es democracia. Sin la voz de las mujeres no existe. Otro tema importante es el de las coaliciones. Ante semejante cantidad de partidos, ¿qué pasa con las coaliciones? Pues lo que vamos es a un proceso electoral que va a ser muy confuso para la ciudadanía. Entonces, en este momento tenemos 33 partidos políticos con personería jurídica y solamente 19 tienen representación en el Congreso. Entonces, devolvámonos a la reforma del 2003, que fue lo que buscó acotar el número de partidos políticos después de 1991. Ahí se puso una regla, y la regla es muy fácil de entender. Si usted tenía un umbral en ese momento, el más del 2%, usted podía tener la personería jurídica, y eso significan 3 derechos: tener recursos del Estado, acceso a los medios de comunicación del Estado y poder avalar. Eso es importantísimo. Avalar es que un partido puede decidir quién es candidato y quién no. Sí, quién puede ser candidato. Ahí se toma esa decisión. Hay unas decisiones que se toman posteriormente del Consejo Nacional Electoral y de la Corte Constitucional, que nos abrió un boquete para este proceso electoral. Entonces, tenemos... Para este de manera específica, porque
el Congreso tenía 19 partidos. Sí. Con la regla anterior, si uno dice 19 partidos con representación en el Congreso, son 19 partidos que pueden avalar. Ahora tenemos 33 y creciendo, ¿no? Porque esto se volvió muy fácil tener personería jurídica. Vamos a tener entonces... ¿Qué se requiere para tener personería jurídica? Antes, pasar el umbral del 3% de la votación. No tenías que tener curul porque hay otros partidos que podían tener mayor votación, pero tener una votación superior, igual o superior al 3% de los votos en Senado, y lo mismo para cada uno de los, digamos, el 3% de los votos de la Cámara de Representantes, y eso daba el umbral. Es muchísimo más fácil sacarlo por Senado de la República, por lo que es votación nacional, que estar sumando departamentos al 3%. Ahí éramos felices. Esa era la regla, punto, se acabó, no más. En ese momento, la regla es haber participado. Bueno, hay una que es absolutamente comprensible, que es de reparación, y es que si un partido político desapareció por hechos de violencia, y un ejemplo de eso es Oxígeno Verde, digamos, cuando uno ve el caso de Oxígeno Verde, pues es obvio, tenías una candidata a la presidencia de la República secuestrada, y que siguió secuestrada además 10 años más. Eso significa que no pudo mantener ni la presidencia ni la vicepresidenta, porque las dos estaban secuestradas, pues no pudieron articular una organización política. Entonces, como medida de reparación, igual que la UP, que es otro ejemplo absolutamente claro, que fue asesinado de manera sistemática, tienen derecho a la personería jurídica, y en eso estamos completamente de acuerdo. Pero después empiezan a adoptar otras medidas, en las que casi que cualquier cosa que digan que fue objeto de violencia termina siendo argumento para poder solicitar la personería. Haber participado, que esa es una de las que a nosotros nos parece que hay que revisar muy bien, haber participado en una consulta. Entonces, como grupo significativo de ciudadanos, voy a una consulta con un candidato y ya con eso me entregan la personería jurídica, si voy a una consulta presidencial. Hay otro un poco sacada de los cabellos donde ponen a sumar. ¿Y eso los aprobó el Congreso pasado? El Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral. ¿Y es obligatorio? Pues que ellos son los que dan las personerías jurídicas. Entonces van expidiendo personerías jurídicas. Digamos, el Consejo Nacional Electoral tiene la función de, como cuando uno habla, no sé, en las cámaras de comercio, que le dan a uno el registro de existencia como empresa. El Consejo Nacional Electoral cumple una función parecida porque da el registro de existencia de ser partido. Si uno baja los niveles de exigencia, pues empiezas a entregar personerías jurídicas. Entonces, lleguemos al tema de florecer en sentido negativo, porque esto es malo para la democracia. Pues claro, porque no vamos a tener eso aumenta el caudillismo, ¿no? No solamente el caudillismo, tenemos partidos entonces que pertenecen a personas, porque de aquí a las elecciones de octubre nadie logra crear una estructura partidista donde haya posibilidad de voz, donde haya posibilidad de discusión con directivas grandes. Preguntémosle al Partido Liberal o Partido Conservador si eso es fácil de crearlo, pues obviamente no es fácil. Y se queda en caudillismos también. Se quedan en caudillismos locales. En el Partido Liberal, pero en fin. Se queda en caudillismos locales, se queda además con la posibilidad de poder entregar avales sin mayores criterios, de poder vender avales. Porque se termina volviendo una transacción, nos quedamos con la imposibilidad de poder hacer vigilancia y control de la financiación de más de 150,000 candidatos. ¿Y cómo van a hacer ustedes? Pues, ante semejante tarea titánica. Pues nosotros lo que tenemos absolutamente claro es que vamos a hacer una observación que va a tener presencia en al menos en 1 de cada 3 municipios del país. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, vamos a hacer 4 enfoques de observación. Hay una observación que ya está en marcha, que es la observación que tiene enfoque de mujer. Es decir, cuáles son las mujeres que van a ser, que van a participar como candidatas, y si les dan todos los derechos y todas no van a encontrar obstáculos dentro de sus partidos para poder presentar sus candidaturas. ¿Y ha habido casos en general muchísimos. de gente que se queja? De mujeres que no encuentran espacios del partido, dentro del partido de respeto, para poder presentar sus candidaturas. Es decir, si es una lista de 20 personas, dicen, bueno, si no
o venga solamente para cumplir la cuota. Pero digamos, no hay un ejercicio del partido político para rodear la candidatura, porque uno de los mayores problemas es la financiación de las campañas. Claro. ¿Cuánto vale hoy una campaña? Eso es imposible En saber. nivel Es imposible saber regional. realmente cuánto vale una campaña. Porque hay mucho por debajo de cuerda. ¿o no? Sí, normalmente, digamos, muchos candidatos obviamente honestos dan toda la información, pero hay una cantidad de inversiones que se hacen en campañas políticas que no se ponen sobre la mesa. Por ejemplo, cuando prestan los buses para movilizar gente, cuando hacen transhumancia electoral, cuando hay compra de votos, nadie dice. Cuando se incluye el almuerzo. Cuando se entregan los almuerzos y no se ponen en el dato en el registro de cuentas. Y solamente para dar un ejemplo, en las elecciones locales, como las que vamos a tener, en el último proceso electoral hace 4 años, el 87% de los recursos de financiación que señalaron los candidatos y candidatas venían de sus propios bolsillos o de los bolsillos de su familia o de préstamos privados. ¿Sí? No venían de préstamos bancarios, no era financiación privada de empresas, sino mi plata, la de mi familia. Soy dueño. O de un amigo, una amiga que decía que me prestaba plata y nunca no aparece. Obviamente, entonces, ¿cuál es el mecanismo de pago? Cuando es con un banco, aparecen los documentos, tasa de interés, todo eso. No, aquí hay rastreo, se puede rastrear. Se puede hacer trazabilidad. En cambio, aquí se dice, Pepita me prestó plata y me prestó, no sé, 5 millones, pero no, y que debe pagar, pero nadie hace verificación que sí haya habido un pago y que eso no termine siendo una donación. Muestra un panorama terrible. Pues lo que eso demuestra es que el primer mecanismo para sacar a la gente del ejercicio de la participación política es la plata. Si yo no tengo la plata, si mi familia no entiende, o mi núcleo familiar no entiende mi ejercicio de representación como un negocio de familia, pues no voy a conseguir la platica. Y frente a eso, el elector tiene una posibilidad, que es votar a conciencia y sabiendo, ¿no? Yo creo que de pronto esa es la parte más importante. Quiero aprovechar este espacio para decir lo siguiente, que es lo que normalmente pasa cuando estamos en elecciones. En los chats de la familia, de los amigos, de la universidad, de los del colegio, llega un momento donde se dice, ¿saben qué? Aquí ya no hablamos de política, porque vamos a terminar peleados. Nosotros lo que invitamos es a hablar de manera diferente de política, pero hablarlo. Si no hablamos entre nosotros de política, si no puedo hablar con mi mamá de política o con mi papá o con mis tías, así pensemos completamente diferente, no vamos a poder generar mayor masa crítica, intercambiar opiniones, reconocer analizar, que hay otras posturas, que hay otra información. Leer si nosotros solamente hablamos de política con aquellos que piensan igual que nosotros, nuestro mundo se va haciendo chiquito. ¿Y usted cree que sucede eso mucho en Colombia? Es lo primero que pasa. Es lo primero que pasa en América Latina, es lo primero que pasa en Colombia, pero en otros países también. Digamos, cuando uno ve el fenómeno de polarización de Estados Unidos, es precisamente eso. Dentro de las familias, inclusive entre los mismos sectores sociales, no se comunican unos con otros que por la diferencia electoral. Es decir, y eso ha dañado muchísimo la democracia, porque uno construye ideología, propuestas, uno avanza democráticamente cuando la sociedad es capaz de dialogar y encontrar puntos de solución. ¿Y usted cree que en Colombia hace falta eso, análisis en los medios, todo eso? Yo creo que nosotros vemos que los medios de comunicación hacen un excelente ejercicio de análisis. Nosotros tenemos muchísimos medios, además alternativos, digamos así como está La Voz del Derecho, que presenta ideas en materia de derecho, discusiones. Aquí hay medios alternativos también que presentan muy buenas opciones de debate, podcasts que presentan muy buenas opciones de debate, medios tradicionales. Hay un trabajo absolutamente impresionante que hacen los medios tradicionales en cubrimiento de elecciones. Pero ¿qué nos falta?
poder conversarlo entre nosotros. El ejercicio de la política es un ejercicio de cómo vivimos, cómo nos entendemos como nación, si tenemos un sueño en común o no. Con los vecinos. Poder hablar con el vecino y decirle, mira, a mí me gusta este candidato, no, pero a mí me gusta el otro, y eso no significa que voy a dejar de hablar, ni voy a decir es que ese vecino mío es un tonto, o eso, no, es con muchísimo respeto, poner los diferentes temas sobre la mesa y tratar de encontrar aquellos puntos que más nos convence para votar por alguien. ¿Qué se va a elegir en estas elecciones llamadas regionales en general? Que a mucha gente no le queda claro o no sabe o no ha sido educada políticamente. Mira, vamos a tener las elecciones más grandes del país porque tenemos muchísimas elecciones en paralelo. ¿Qué son elecciones en paralelo? Vamos a elegir 32 gobernadores, 1.103 alcaldes o alcaldesas. Vamos a elegir las juntas administradoras locales en aquellos municipios donde hay comunas o juntas de administradoras locales, asambleas y consejos. Eso significa que en paralelo, y decimos en paralelo porque ¿Y eso va a ser en un solo tarjetón? ¿O va a ser son cómo? Diferentes tarjetas, pero hay que contar problema, cada una de las tarjetas. Ahí van a haber diferentes urnas y hay diferentes procesos de escrutinio. Entonces, por eso decimos, cuando uno va a elecciones a Senado o presidencia, es una sola elección nacional. En el fondo, estas son las más complejas. Estas son las más complejas. Para la ciudadanía, las más aburridoras. O pueden ser las más interesantes. Mira, vamos a elegir un total de 418 diputados y diputadas y 12.063 concejales o concejalas y 6.814 ediles o edilesas en todo el país. Entonces, ahí pues es el momento de la euforia democrática, es decir, donde un vecino mío, un amigo, un familiar puede ser candidato. 150.000 candidatos moviéndose en todo el país es una cosa impresionante. Entonces, veámoslo como a la un vez hecho ustedes positivo. Tienen 10.000 observadores en los puestos de votación. Nosotros empezamos la observación un día antes. El fin de semana electoral es un fin de semana especial porque es precisamente donde se ve el despliegue en calle el día domingo. Los observadores se les asigna un conjunto de mesas de votación y unos puestos de votación. Tenemos observadores itinerantes en algunos ¿Y ya los sitios. tienen registrados? Ya empezamos. Nosotros empezamos también el proceso de registro de formación de los observadores y observadoras en el mes de junio. Pero ya tenemos una base importante de observadores ¿Cómo que los nos han escogen? acompañado. Son a través de las diferentes organizaciones que hacen parte de la plataforma de observación. Entonces, en Bogotá, a manera de ejemplo, la Universidad del Rosario, Universidad Javeriana, Universidad Nacional, Pedagógica, con sus propios estudiantes, hacen el ejercicio de los estudiantes se inscriben, esos estudiantes tienen un proceso de formación especial como observadores y son los que van a cubrir el día de las elecciones. Lo mismo hace la Universidad Javeriana o la Universidad Magdalena o la Universidad, por ejemplo, la UIS en Santander. Y de otro lado, organizaciones sociales que también nos acompañan haciendo observación electoral, con las personas con las que trabajan en los temas sociales, de formación, de movilización, esos son las personas que van a ser inscritas como observadores. La MOE no sanciona, ¿no? No investiga tampoco. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros no somos autoridad electoral. La autoridad electoral es el Consejo Nacional Electoral. Cuando hablamos de delitos es la Fiscalía, cuando hablamos de funcionarios públicos es la Procuraduría. Es decir, aquí cada loro en su estaca. Están atentos a Nosotros estamos atentos para informar a las autoridades si vemos alguna anomalía, irregularidad o delito electoral. Y lo pueden hacer, todos nos pueden informar. Y nos pueden informar a través de la página www.pilasconelvoto.com o con el WhatsApp 315-266-1969. Cualquier tipo de irregularidad electoral, así uno no sepa, porque a veces uno dice, María Teresa, venga, eso se ve como raro, o no, yo no sé, cuéntenos. Y nosotros le contestamos y le decimos, generalmente sí, eso está raro. utiliza el ciudadano ese derecho, ¿sí? Muchísimo.
Por ejemplo, ¿qué tipo de quejas? Transhumancia electoral, nos envían también fotos de sitios donde dicen, ve ahí, eso se ve rarísimo, ahí parece como que compraran votos. Si hay funcionarios públicos, por ejemplo, haciendo proselitismo de la misma manera, es que había un funcionario público en una reunión y nos envían las grabaciones o las fotos, o ese funcionario no puede estar en una reunión de proselitismo electoral. No, los ciudadanos hemos venido aprendiendo, digamos, esa es parte de la respuesta de cómo hemos avanzado desde el 2006 hasta ahora, es que conocemos más la información sobre delitos electorales. Pues muchas gracias, Alejandra Barrios, usted al frente de esa organización importante que es la del ojo, la de mirar, la de señalar, que muchas veces le hace falta a muchos funcionarios públicos. Entonces ustedes suplen en cierta forma, son como intermediarios entre el ciudadano y el funcionario público que debe cumplir su deber. Y desafortunadamente lo que vemos es que el régimen electoral tiene muchas complicaciones, para llamarlas de alguna manera, y las normatividades también. Entonces, ¿qué aconsejaría usted a los ciudadanos en este momento para prepararse para las elecciones regionales y dejar de hablar en términos teóricos? Dejar de apasionarnos tanto. Y tomar decisiones políticas más que con el corazón, con la cabeza. Y para poder tomar decisiones políticas informadas, es decir, con la cabeza, eso implica escuchar más las diferentes voces de los candidatos, todas las voces. No dar todo por sentado. No dar todo por sentado, no dar todo porque lo que nos cuentan o aparece en WhatsApp es verdad o en TikTok, no. Escuchemos directamente a los candidatos, aunque no lo creamos, la mejor fuente de información son los candidatos. Confíen en los medios virtuales o tradicionales que son serios, respetables, es decir, que dan información cierta. Uno de los mayores problemas también que nos ha traído en los procesos electorales es la desinformación, que no es solo de ahora. ¿Qué les ha pasado en las redes virtuales? No, en las redes ahí pasa de todo, digamos, ahí empieza a aparecer información desde que se retira un candidato cuando no es cierto. De que un candidato va a ser condenado. Fake news. Todo puras noticias falsas cuando no va a ser condenado, pero eso empieza a generar una cantidad de ruido que afecta a las campañas electorales, que un candidato... ¿Contra eso qué se puede hacer? Medios de comunicación virtuales o tradicionales, respuestas serios, de los ciudadanos serios. Que atajen ese tipo de información. Dudemos un poco de lo que a veces nos llega por WhatsApp, que dicen es que escuché que... No, eso es un chisme. Yo escuché que eso se llama teléfono roto o se llama chisme. Veamos si eso está en los medios, si hay debate, si hay análisis, si hay información sobre el tema. Entonces, la mejor manera para ser parte de un proceso electoral es informémonos de manera adecuada, sin pasión. Todos los políticos se hablan, terminan las elecciones. Ese es nuestro problema. Y todos se reúnen, hablan, hacen acuerdos y los ciudadanos terminan rotos. Es decir, las familias peleadas, los amigos sin hablarse, mientras que quienes hacen campaña electoral entienden que es un momento. Muchas gracias, Alejandra Barrios Cabrera, por darnos esas informaciones sobre la MOE y haber resistido tanto tiempo hasta que la han convertido en una organización de credibilidad y yo creo de información creíble, y sigan con ese ánimo. Pues muchísimas gracias y pues los invitamos a todos, a todas a que sigan a la misión de observación electoral, a que se informen y a que dialoguemos de política. Gracias nuevamente por la invitación.